Buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Esta vez la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, a través de la Unidad Estratégica de Desarrollo Profesional, les ha invitado a conectarse a este simposio denominado Resolución Práctica de Problemas y Dilemas Bioéticos a partir de un caso clínico. Para esta actividad docente contamos con un invitado de amplia trayectoria, el doctor Roberto Quequiglián. El doctor es profesor titular de la primera cátedra de obstetricia de la Universidad de Buenos Aires, Hospital de Clínicas José de San Martín, médico, tocoginecólogo y abogado especializado en consultoría médica del seguro y medicina procesal jurídica, presidente del Tribunal Científico de la Asociación Argentina de Perinatología, director del Centro Interdisciplinario de Medicina del Seguro de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires, y consultor en modelos de innovación en pedagogía y tecnología educativa en ciencias de la salud. Tendremos, como siempre, una sesión de preguntas y respuestas que responderemos al final de la presentación del doctor. Pueden hacernos llegar las preguntas a través de la misma aplicación o a través del WhatsApp, aquellos que tienen el WhatsApp de comunicación de la SPOC. Antes de iniciar con la presentación, cedo la palabra al doctor Jaime Sánchez, presidente de la Junta Directiva de la SPOC, para unas palabras de bienvenida. Doctor. Buenas noches a todos. Quiero darles una cordial bienvenida a este webinar. Este tema pues fue solicitado por nuestros miembros ya hace algún tiempo y dentro de la programación de las actividades del programa estratégico de SPOC, pues finalmente hemos podido cumplirla. Tenemos al doctor Roberto Quequiglián, que nos acompaña desde Argentina. Pues primero que nada, un abrazo a todos los amigos argentinos y nuestro más sentido pésame por la pérdida de un excelente futbolista el día de hoy, reconocido mundialmente y admirado por muchos aquí en Panamá. Quiero asegurarle al doctor que esto no va a ser nuestro último contacto y que queremos definitivamente tenerlo también en nuestro Congreso SPOC 2021, que vamos a llevar a cabo en mayo del próximo año. Tengo que atender unas responsabilidades en FLASOC, otra reunión que se me citó a último momento, por lo cual no voy a estar para la presentación del doctor, por lo cual presento mis excusas. Así es que muchas gracias a todos por participar y los dejo con el doctor Roberto Quequiglián. Buenas noches a todos, buenas noches Jaime, buenas noches Patricia, a todos aquellos que integran la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Es para mí un honor que ustedes me hayan convocado para esta charla y lo mismo a toda la audiencia que se convoca desde diversos lugares de nuestra Latinoamérica, afortunadamente. A lo largo, fundamentalmente, agradecer al doctor Jaime Sánchez por su gentil invitación y explicarles cómo vamos a llevar adelante esta capacitación esta noche. Por lo general, cuando se habla de ética, las capacitaciones son aburridas. Es un señor que habla de una cantidad de sermones, mientras que al rato, por lo general, el público termina dormido. Entonces aquí vamos a hacer algo totalmente atípico. Van a observar desde un problema que va a aparecer, luego ya vamos a entrar a rayar el absurdo, porque veremos hasta un juego de magia, explicaré por qué. No soy mago, no me contrató la Sociedad Panameña para esto, pero nos permitirá comprender qué es lo que nos pasa como médicos, y luego daremos un breve marco teórico sobre lo que necesitamos para resolver el caso que va a plantear un dilema bioético. Ese material lo vamos a dar muy rápidamente porque a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología le voy a estar haciendo llegar, y si no, quienes puedan estar compartiendo esta charla conmigo también lo pueden hacer buscando en mis propias redes sociales, que ya la van a ver, ya sea Facebook, Instagram, mi propio blog y demás.
tenemos el libro gratuito de obstetricia para los alumnos de la carrera de especialista y de el pregrado de la Universidad de Buenos Aires, y hay un capítulo específico que ya está escrito y se descarga desde internet, que lo haremos llegar a la sociedad panameña y que es de libre distribución, es decir, también ustedes si lo reciben, tiene licencia Creative Commons, es decir, pueden ustedes enviarlo y compartirlo con quien quiera gratuitamente, con la única salvedad de no alterarlo ni usarlo comercialmente, es decir, respetar mi voluntad de gratuidad. Nada más que eso. Por eso vamos a ser breves en algunas de las diapositivas que veremos para dar mayor dinámica a esta exposición. Quien quiera profundizar o recordar no es necesario que tome nota de lo que está viendo. Esto va a ser luego vuelto a publicar en mi blog, se va a enviar también copia de esta presentación a la sociedad panameña, lo mismo que las diapositivas y el libro, así que todo el material puede estar. Y si me están escuchando desde otros lugares de Latinoamérica o Iberoamérica, no hay ningún problema con los links y los sitios donde me pueden encontrar, no tienen más que dirigirse a mí y será un gusto poder contestarlos en el lugar donde estén para poder ayudarlos desde la Asociación Argentina de Perinatología y desde la titularidad de la cátedra del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. A la doctora Patricia agradezco su gentil coordinación y vamos a compartir pantalla para iniciar esta charla. Bien. Veamos si la permite. Aquí tienen que tenerme un mínimo de paciencia, porque estas tecnologías siguen son. A ver, ahí está. Perfecto. Esta noche nos reunimos para un simposio virtual sobre resolución de problemas y dilemas bioéticos, pero a partir de un... Esto nota, ahí está mi email, rkekli.gmail, y mi blog, rkekliblogspot.com, o me pueden encontrar en Facebook u otras redes. Simplemente esto para quienes quisieran el material. Los objetivos son por todos conocidos, lo que ustedes observan aquí ya fueron difundidos, quienes están escuchando, pero de igual modo también decirles que parte de estos objetivos están desarrollados en la Asociación Argentina de Perinatología, en la obra Clínicas Perinatológicas Argentinas, que también, ya sea vía mail o web, pueden llegar a acceder a este material también en forma gratuita, dado que cuando tenemos la posibilidad lo distribuimos en PDF sin fin de lucro alguno a todo aquel que quiera recibirlo en Iberoamérica. Iniciamos entonces esto, para que nos entretengamos, con una hoja de ruta. Esto es lo que va a pasar esta noche entre nosotros. Vamos a compartir un caso clínico que parte de una carta. Una paciente aparece un día con una carta, una paciente tocoginecológica. Luego haremos un juego de cartas, que será eso. Posteriormente vamos a hablar de algunas consideraciones que tienen que ver con la ética en general y la problemática que a esa ética se aplica desde lo práctico, desde nuestro conocimiento médico como tocoginecólogos en el siglo XXI. Y por último, vamos a tratar de hacer entre todos una aplicación del modelo de resolución de conflictos éticos que estaremos explicando en forma práctica por sobre la carta, es decir, el final es el principio. Es decir, iremos muy rápidamente, después si es necesario y quieren volver a alguna de estas partes, la profundizaremos, voy a ser lo más breve posible, para poder tener tiempo, para poder analizar o debatir cómo se resolvía el problema que nos planteaban, qué tipo de conflictos había allí, y qué podemos hacer en forma práctica para haber adquirido habilidades, que es el objetivo de este simposio virtual, que nosotros salgamos de aquí capacitados para entender situaciones dilemáticas y poder enfrentarlas. Y comenzamos con el primer concepto de la noche. El primer concepto de la noche es ¿qué diferencia hay entre un problema y un dilema? Un problema es aquel que tiene una solución clara.
que tiene resolución. El dilema tiene varias soluciones, pero ninguna de ellas es satisfactoria. Eso genera, frente al tocoginecólogo que enfrenta situaciones dilemáticas, a veces una situación de parálisis. Somos educados en nuestras casas de estudios médicos para curar o eventualmente para asistir la muerte, pero siempre con un final. ¿Qué pasa cuando lo que va a ocurrir es totalmente incierto y tenemos que tomar decisiones que no sabemos si es la mejor o la peor? Y entonces nos preocupamos y decimos, ¿debemos permanecer inmóviles? ¿Debemos nosotros tomar decisiones o debemos nosotros interactuar con quienes tienen derecho a participar o incluso para decidir qué es lo menos malo o lo más bueno dentro de lo posible cuando el dilema aparece? Por eso el dilema es dilema y no problema. La solución que encontremos al dilema, la elección que encontremos al dilema de conducta, siempre va a tener algo desventajoso y algo positivo. Y después también habrá lamentos por las desventajas, que hoy también explicaremos cómo los manejamos para evitar ser presa de estos, lo cual es bastante frecuente en nuestros consultorios, porque uno intenta resolver todo y lo que no resuelve es lo que después se le reclama. Entonces te explicaremos por qué sucede esto y cómo lo enfrentamos. Pasamos entonces al juego, a una carta. Nuestro caso es la señora Juana Pérez, quien llega a nuestro consultorio tocoginecológico embarazada. Juana viene lisa y llanamente con una carta que le redactó su abogado. Ella dice que sabe que está embarazada de 2 meses y que consume cocaína. Pero además, que si bien ella es cocainómana, es adicta en forma regular, sabe que nosotros le vamos a indicar interrumpir el consumo. Sin embargo, ella decidió no interrumpir el consumo, pero a su vez también decidió seguir adelante con el embarazo. Y nos recurre a nosotros para decir, yo sé el daño que la cocaína le puede hacer el embarazo, pero yo deseo seguir adelante el embarazo y que usted me atienda lo mejor posible sin yo dejar la cocaína. Lindo problema. Lo primero que hay que hacer es respirar hondo para no decir algo impropio a esta persona. Es algo choqueante por lo general. Lo segundo, vamos a un poquito más para llegar a un nivel de problemática que obviamente por suerte no tenemos todos los días. Es rara, pero busquemos la problemática más difícil, así las más fáciles serán relativamente sencillas de resolver. Esta señora requiere que le practiquemos una cesárea exactamente cuando esté a 32 semanas de gestación, pero no tiene ninguna indicación médica, sino que a través de una carta astral llegó a la conclusión de que ese día, a esa hora, los astros se configuran de una forma tal que el niño que nace tiene el máximo de éxito en la vida. Entonces, contra toda lógica, y afrontando el riesgo de una prematurez compleja, desea que su hijo sea asistido como prematuro, pero que nazca el día y la hora del elegido, para lo cual obviamente hay que hacerle una cesárea para garantizar el día, hora y minuto en que los astros se han alineado. La primera reacción que surge de nosotros, bueno, puede llegar a ser indescriptible, no se asusten si a este momento alguien está diciendo, este hombre está loco, yo directamente le digo, señora, váyase, insúltela y demás, porque es lo primero que sucede. Pero veremos también de que si esto fuera, que no estaría demasiado mal, pero podríamos ser responsables de abandono de persona. Es decir, aunque no nos agrade quien atendemos, eventualmente tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad que elegimos en el momento que accedimos a ejercer la tocoginecología. La señora finalmente dice en la carta que ha elegido libremente e informada y que se opone a cualquier conducta médica que contradiga lo que ella está solicitando bajo apercibimiento de ley. Bajo apercibimiento de ley es que ella pretende utilizar la ley, por eso analizaremos acá la relación entre ley, moral y ética, para saber qué es una cosa, qué es otra y qué es la tercera y cómo podemos usarla nosotros, la pueden usar a favor o en contra de nosotros y cómo de alguna manera enfrentar
problemas éticos que muchas veces se rozan tangencialmente o frontalmente con problemas legales. Entonces debemos identificar unos, otros, porque si bien las soluciones suelen ser análogas y similares, no son iguales y cada uno tiene resoluciones específicas que si se omiten nos pueden generar a nosotros como profesionales graves perjuicios. Vamos entonces ahora al mago. Bueno, acá estaba más joven. Yo lo que necesito, por favor, bueno, aquí están ustedes en silencio, yo lo que quiero demostrar a través de este Zoom es que puedo controlar vuestras mentes. Yo en este momento me estoy concentrando y les voy a pedir, por favor, que elijan una carta. De estas 6 cartas que hay, fíjense, elijan una que sea K, Q, J, color, pica, trébol, diamante, lo que sea. Por favor, elijan una, ¿no es cierto? Y fijen exactamente su mirada en esa carta y recuérdenla muy bien. ¿Eligieron? Bueno, voy a pasar entonces, para que vean que no hago trampas, ¿no es cierto? Yo estoy manejando un PowerPoint, así que evidentemente la única forma de que yo pudiera adivinar qué carta ustedes eligieron y realmente hubiera controlado es que yo hubiera podido inducir vuestras mentes a elegir una carta usando ciertos fenómenos propios del cerebro humano que nos llevan a preferir una determinada elección. Veamos si lo logro. Por favor, podemos examinar ahora las 5 cartas restantes y podrán decirme ustedes si he logrado inducirlos a elegir la carta que desapareció. Sorprendente, ¿no? Ahora bien, como yo no soy mago, lo que vamos a hacer aquí es revelar el truco. Después le piden a la Sociedad de Panamá que les preste este PowerPoint y gustoso cortan la última cosa, la que revela el truco, y lo pueden usar en cumpleaños, fiestas de matrimonio, de divorcio, de 15 años o lo que gusten. Pero vamos a explicar qué lógica tiene este truco para entender el porqué. ¿Qué error los induje a cometer? Que nos inducen nuestros pacientes a cometer. Yo les señalé que fueran a mirar una carta. Es como el paciente que viene y les dice, tengo esto, esto y esto. Está bien, hay que escuchar lo que tiene. Eso es el foco. Es mirar el árbol. Pero siempre el tocoginecólogo deberá mirar para resolver cualquier tipo de conflicto, y entre ellos los dilemas éticos que hoy nos tocan, el árbol y el bosque. ¿En qué los engañé? En que yo básicamente puse 6 cartas y para asegurarme ustedes eligieron, todos ustedes, cartas distintas. Lo que yo hice fue distraer la atención de ustedes a las restantes cartas. Quien miró todas las cartas se dio cuenta de algo, que yo en las 5 que quedan las reemplacé a todas. Así que cualquiera de estas 6 que ustedes hubieran elegido, mi experimento, mi truco de magia, generaba con que había dominado vuestras mentes. Bueno, pero la Sociedad de Panamá no me contrató para sesiones de magia. En todo caso, Patricia, si en un futuro lo desean, capaz que me dedico a esto también. Me divierte bastante. Tengo un sobrino director de cine que llegó a presentar en el Festival de Cannes, así que el histrionismo de tanto en tanto me aparece. Pero volvamos ahora entonces a lo que nos toca en nuestra capacitación. Habíamos hablado que era importante saber la diferencia entre ley, moral y ética. Primera cuestión, por separado. ¿Qué cosa diferencia moral y ética de ley? Esto es muy importante. Si yo básicamente violo la ley en Panamá, una ley penal en Panamá, me llevan preso. Si yo, por el contrario, violo un precepto moral de la sociedad panameña, ¿me llevan preso? No, hablarán mal de mí. Pero la diferencia entre ley, moral y ética es que mientras que la ley es coactiva, o sea, no existe una ley que no venga con una sanción al lado. ¿Matarás a alguien? Bueno, tendrás de 8 a 25 años de prisión por el homicidio. Si la ley dijera está prohibido matar a alguien, no sería ley. Porque la gente mataría y diría, bueno, ¿y ahora qué? La ley es ley porque tiene sanción. Y la sanción la aplica el Estado. Por eso algunos dicen que la diferencia entre el hombre de las cavernas, que usaba la ley del talión,
y la ley es que en este caso la ley, la venganza, entre comillas, que sería la justicia, la ejerce el Estado. Por eso a veces nos reímos de algunos preceptos aquí en Argentina que dicen las cárceles serán solo para rehabilitación y ayuda de aquellos que colocamos presos. La realidad es que sí, deseamos que sean sanas, limpias y positivas, pero las cárceles también son para castigos. Por algo, lo que la condena es una pena, y una pena implica un castigo por haber cometido un ilícito que de alguna manera disuade a aquellos que quisieran incumplir la ley. Y ahora nos quedamos con moral y ética. Lo que voy a decir acá no necesariamente se repite en todos los libros. Alguien me podrá interrumpir y decir, bueno, uno es un término griego, otro es un término romano, uno tiene tal definición. Claro, acá hay tantos libros como autores, pero yo les voy a dar una definición que seguramente los pueda guiar mucho en forma práctica. Cuando termina el libro Más que humano, de Theodor Sturgeon, se genera supuestamente lo que se llama un homo gestalt, es decir, tres seres aparentemente disválidos que interactúan entre sí, que son únicos en ese universo y aparentemente generan algo maravilloso y van a intentar construir una nueva sociedad. Y en ese momento se plantean, si vamos a intentar construir una nueva sociedad, ¿podemos tener moral? Y la respuesta es no, no podemos tener moral. ¿Por qué no podemos tener moral? Porque la moral sería aquellas normas que nos impone toda la sociedad a nosotros individuos para que la sociedad sobreviva. Y en el caso de este libro, estamos hablando de un integrante inicial de la sociedad. Y dice, entonces si no podemos tener moral, ¿qué podemos tener? Ética. Ética es lo que yo me impongo como individuo para que la sociedad sobreviva, sea feliz y logre los mejores estándares de bienestar. Yo me lo impongo y lo proyecto, y la suma de elecciones éticas de los distintos integrantes de una sociedad determina entonces que luego se consoliden en normas y así, por ejemplo, después las sociedades tendrán una moral cristiana, una moral luterana, una moral marxista, una moral nazi, una moral espartana, por la cual había que tirar a los niños de la montaña si nacían deformes para que no hubiera ningún inválido en Esparta. En realidad, no necesariamente que algo sea moral es necesariamente muy bueno. Es muy bueno para esa sociedad que lo toma como bueno y lo impone. No necesariamente para todos. Lo importante es que yo esté en el sistema moral en el que esté, sea fundamentalmente muy fiel a entenderme a mí mismo en cuanto a cuáles son mis principios éticos. Y entonces vamos a ver que también la ética tiene dos tipos de enfoques, el deontológico y el teleológico. Para que se entienda fácil y no perdamos toda la noche con palabras vacías, podríamos decir que lo deontológico es lo más parecido, por ejemplo, a ir a la iglesia, donde el sacerdote nos dice qué debemos ser, qué debemos hacer. Es lo que se debe ser. Debemos ser buenos, debemos ser puros, debemos ser castos, no debemos robar, no debemos matar, los 10 mandamientos, etc. Esto desde lo religioso, o sea que se parece mucho a los sistemas morales de los que habíamos hablado, porque hay alguien que nos impone qué debemos ser. Inclusive, pensadores como Immanuel Kant planteaban que aún por fuera de la religión, en el mundo existe una lógica que es lo bueno, lo que se llama el derecho natural. Kant no se está basando en alguna religión, se basa simplemente en decir, pensándolo desde la razón, ¿no es cierto?, qué cosas realmente son buenas y plantea que pueden identificarse y diferenciarse claramente de las que son malas. Es opuesto a todo tipo de relativismo. Este enfoque, que básicamente predominó durante siglos en todas las sociedades judeocristianas e inclusive también en las musulmanas, con la revolución industrial y otros avances, comienza a ser cuestionado por otro tipo de ética. Una ética que está enfocada en el resultado.
¿Y cuál es el resultado que se busca? La mayor felicidad posible de la sociedad como resultado. ¿Y cuál sería la mayor felicidad posible? Bueno, si quieren en otra charla, o al final si sobra tiempo, analizamos qué tipos de felicidad hay, cómo se generan y cómo se miden, pero realmente lo que les podría decir hoy es que sí, señores, cada uno de nosotros tiene un nivel de felicidad, y si somos una sociedad sana, tendríamos que lograr que cada uno pueda desarrollar el máximo potencial de felicidad posible a nivel individual. Eso es el resultado del enfoque teleológico, tele, hacia el resultado, como teledirigido, con dos grandes vertientes, que me llevó una vez una feroz discusión con una profesora de filosofía del derecho, por lo cual gané un amigo luego, el titular de la cátedra, dijo, profesor, qué loco que usted piense, que me decía que el utilitarismo norteamericano era exactamente lo mismo que el enfoque aristotélico tomista. A grandes rasgos, para que ustedes puedan ampliar sus visiones, quienes son muy cultos disculpen lo sencillo del tema y quienes no podrán aprender, mientras que el utilitarismo norteamericano lo que dice es, hagamos aquello que nos dé el máximo de suma de felicidad posible, no importa quién reciba más y quién reciba menos. Es decir, supongamos si yo en esta noche, para ser muy feliz, tuviera que torturarlos a todos ustedes, pero mi felicidad subiera hasta niveles inauditos y hiciéramos un polinomio donde restamos vuestros sufrimientos y sumamos mi felicidad, esto para el enfoque norteamericano sería mejor que si todos fuéramos un poco felices, pero la suma de nuestras felicidades no alcanzara la anterior hipótesis. Aristóteles, en la antigua Grecia, que hablaba justamente, el enfoque aristotélico es un enfoque en la tierra, en aquí y ahora, a diferencia de Platón, que es el equivalente en la iglesia cristiana a San Agustín, Aristóteles es tomado por Santo Tomás y el tomismo. Mientras que San Agustín nos dice, sé bueno, mira al cielo y no te comprometas con nada, porque lo importante es mantener la pureza de tu alma. Santo Tomás dice, estás aquí en la tierra como Aristóteles, para hacer hechos concretos que generen el bien. Y si tienes que revolcar en el barro para generar el bien, esto es acción. A tal punto, perdonen en esta época de decadencia mundial, pero aunque parezca mentira, decía el propio Aristóteles, que la forma práctica de la moral, la ciencia que ejecuta la moral es la política. Si lo decimos en algunos países latinoamericanos, nos encontraríamos que parece un chiste de mal gusto, ¿no es cierto?, cuando hablamos de nuestros políticos. Pero lo ideal sería que todos nuestros políticos no fueran más que ejecutores de aquello que sería el bien concreto para nuestra moral, y para eso debiera estudiarse política, para poder generar gestión del bien común, no para llegar al poder y utilizarlo en beneficio propio o de unos pocos. Por supuesto, ya habrán adivinado que yo soy furiosamente aristotélico tomista y de todos modos luego aceptamos cualquier tipo de enfoques. Esto se muestra porque todos los enfoques son válidos. Esto quiere decir que ustedes pueden tener un enfoque totalmente distinto al mío y vuestro paciente puede tener otro, y debemos respetar el de aquel que tenga derecho. ¿Entienden? O sea, yo no puedo pretender, diga, bueno, háganse todos aristotélicos tomistas como yo. No, mentira. Ustedes eligen lo que quieren, se instruyen y eligen. Y mi principal deseo es que cada uno elija a partir de su sincera convicción. Pasamos entonces al marco teórico. Y entonces, en el marco teórico médico, nos encontramos con que normalmente cuando hablamos de ética, tenemos siempre dos cuestiones que intentamos. Una que predominó en el siglo pasado y otra que predomina en el actual siglo. La que predominó en el siglo pasado era la beneficencia. Es, te curaremos, te ayudaremos, así no te guste. Ustedes si pueden buscar en YouTube van a encontrar videos míos que hablan de diferencia, desigualdad, diversidad en distintos enfoques de la relación médico-paciente. Y verán cómo hemos salido desde el enfoque darwiniano
hacia nuevas perspectivas. Hoy por hoy, la beneficencia es claramente darwiniana, aparte de que yo soy vuestro padre y ustedes son mis niños, no saben, son menores. Yo les digo qué deberían hacer, yo prescribo, soy prescriptivo. La autonomía es por lo menos la medicina que yo desearía recibir como paciente. Es la que, si nosotros como médicos hemos sido educados para asistir, no para dirigir. Por ende, cuando asistimos, ¿a quién asistimos? A un paciente que debe tomar decisiones y que cuando es posible es importante que haga sus elecciones, no que las hagamos nosotros. Yo no querría elegir por nadie lo que alguien podría elegir por sí mismo. Esto es parte de mi ética y debiera ser, si ustedes se acuerdan con esto, también parte de la vuestra. ¿Y cómo logran esto? A través del consentimiento informado, que no es un papel que se firma en la secretaría de la clínica para que no nos metan preso. Eso es basura, es simplemente cumplir con una ley que dice si el paciente no firmó el consentimiento informado, el médico puede ir preso. Bueno, pero eso es un problema legal. Ok. Ahora vamos a la cuestión ética. Nadie nos va a meter presos en la ética, pero nos podemos sentir mal si no somos buenas personas. Para que alguien pueda elegir, ¿qué tiene que tener? Información. Y esa información no tiene que ser la información retorcida, compleja, que a veces solemos hablar en difícil nosotros porque creemos que esto nos convierte en buenos médicos. El mejor médico es aquel que puede hablar en forma sencilla, veraz, clara y comprensible. El que está observando a su paciente y ve si el paciente le entiende. Y si no le entiende, básicamente también ahí desarrollamos en la Sociedad Argentina de Perinatología algunos otros cursos como comunicación no verbal para tratar de ver qué es lo que está sucediendo mientras que no nos dicen nada. Si ve que no entiende, debe hacer un esfuerzo, un plus para llegar a ese paciente. Pero ese paciente tiene que estar adecuadamente informado, porque en el momento que está informado puede elegir. No, yo no puedo elegir si no estoy informado sobre lo que podría elegir. Es un absurdo. Y lamentablemente esto sí es una severa violación ética que ocurre día a día en la medicina. Sobre el final hablaremos de cómo a veces nos terminan pegando palos, el hindsight bias. Esto es interesante para defenderse tanto en ateneos médicos como en juicios, ya sea en Panamá o en Argentina. Ahora no lo tocaremos. Simplemente todos sabemos que es como el cuento que dicen, se murió el niño, ¿por qué no se le hizo una cesárea? O se infectó, ¿por qué antes no le dio un antibiótico? Con el diario de la semana siguiente somos todos adivinos. Hindsight bias es, ¿ustedes han tenido alguna vez la sensación de que sabían el número que iba a salir en la lotería? Y todos hemos tenido esa sensación, o por lo menos la mayoría. Sin embargo, si en este Zoom hay alguien, o en esta visión de Facebook, hay alguien que sabe qué número va a salir en alguna lotería del planeta con absoluta certeza, le ruego que me lo haga saber rápidamente, así le apostamos ya mismo y nos hacemos millonarios. La sensación la tenemos a posteriori, pero fíjense que es imposible predecirlo de antemano. Esto ocurrió en el caso Enron, en alguna otra charla seguramente hablaremos, se discutió en los Estados Unidos y Arthur Andersen se defendía de no haber informado a Enron, también con bastante picardía, porque Arthur Andersen tenía otros elementos diciendo, no, esto es hindsight bias no se podía ver. Pero bueno, en esta señora que vamos a ver ahora, la cocainómana que quiere tener la cesárea astral, tenemos que ver el concepto de Noxas en los primeros 1000 días. Esto implica un modelo que sostiene la Asociación Argentina de Perinatología, que perdonen que me autodenomine, porque se llama el modelo de Quecliquian Coronel, porque en Argentina fue propuesto por el profesor titular de la cátedra y una bioquímica asesora que hizo las cuestiones epigenéticas. Lo que a mí me interesa de todos modos es que aquí tienen la forma de poder ubicar el modelo y que en el libro, en ese capítulo que daremos vía digital, ustedes pueden leer montones de cosas. Acá vamos nada más que a lo esencial del modelo. El modelo es que básicamente nosotros somos, durante los primeros 1000 días de vida, que son todo el tiempo desde que somos concebidos hasta que nacemos, los 2 primeros años de vida. Durante ese tiempo
nuestro epigenoma, que después explicaremos qué es, por el momento piénsenlo como instrucciones genéticas que determinan cuán sanos o cuán enfermos somos, cuán feos o cuán hermosos, cuán alto o más bajo, cuán longevos o cuán jóvenes nos morimos, como Maradona, lamentablemente, se leen y somos lo que somos. Por otro lado, tenemos nuestro microbioma, lo único que diremos por el momento, muy simplificadamente, las bacterias buenas de nuestro intestino y otros lugares de nuestro cuerpo, que mal que nos pese a nosotros mismos, se leen de la misma manera que nuestro epigenoma, determinando salud o enfermedad. Por eso somos lo que comemos, porque básicamente en base a la nutrición, nuestro intestino, por ejemplo, tiene distintos tipos de bacterias, buenas o malas, pero durante la nutrición materno-fetal o durante la nutrición en esos primeros 2 años de vida, se impacta muy fuertemente sobre el microbioma y el epigenoma del niño. Y sobre el epigenoma específicamente, es decir, sobre nuestra genética y lo que la rodea, impacta también factores ambientales. ¿Cuáles son? Físicos, pongamos radiaciones, químicos, por ejemplo, tóxicos, biológicos, no sabemos cuál será el impacto sobre nuestro epigenoma de la actual pandemia de COVID-19, por decir algo. Y por otro lado, factores de tipo psicológicos, sí señores, según cómo se es feliz o infeliz, según cómo se vive y demás, esto altera cierta parte de nuestra epigenética, y esto no lo digo yo, sino que lo dice un biólogo celular que se llama Bruce Lipton, del cual nos referiremos brevemente, pero que en los capítulos pueden profundizar sobre su teoría. ¿Cómo se sabe esto hoy? Nosotros, ¿por qué estamos dando este marco teórico? Bueno, porque acá, en este problema, tenemos a la señora que va a utilizar un factor ambiental, que es cocaína, que va a impactar sobre el epigenoma de su niño, independientemente de lo que ya conocíamos del efecto que hace simplemente sobre la fisiología materna normal, que además va a alterar su psiquismo, con lo cual va a haber un doble impacto en su epigenoma, y a posteriori el niño va a nacer de una forma anómala, que es en una cesárea prematura, con lo cual también va a haber un impacto, después lo podemos conversar en más detalles y del tiempo, en el microbioma. Lo importante de saber es que la humanidad pensó que si decodificaba todos nuestros genes, básicamente podía llegar a conocerse, ¿cómo se llama?, lo que iba a suceder con nuestra salud y nuestra enfermedad. Era como que todos nacíamos con algunos genes determinados, algunas cadenas, adenina, citosina, timina, guanina, y eso determinaría lo que íbamos a hacer nosotros. Sin embargo, se pensó entonces, decodificando esto, lo hicieron Estados Unidos con la ayuda de Inglaterra, que debíamos tener alrededor de 100.000 genes, y que cada uno nacía con una instrucción que determinaba cuánto viviría, cuán sano sería, y el ambiente lo ayudaba un poco o lo perjudicaba un poco, pero la genética nos jugaba todo. Como se dice en la ruleta de Monte Carlo, el no va más, que se dice en Argentina, o no se puede jugar más, en francés se dice le jeu sont fait, la suerte está echada. Y aparentemente cada vez que alguien constituía su genoma, le jeu sont fait, porque sabemos que una vez que tenemos nuestro genoma, no se puede modificar, salvo que nos ocurra Hiroshima, Nagasaki o la central de Chernobyl, que no es precisamente una modificación para bien. Sin embargo, hubo una sorpresa. Cuando se terminan de codificar todos los genes, no tenemos 100.000, sino 30.000, o sea, menos que una planta. Entonces, ¿cómo es que podemos ser más complejos que una planta que a su vez tiene más genes que nosotros? Y ahí se retomó algo, por lo cual voy a interrumpir la diapositiva para que podamos ver un ejemplo que permita comprenderlo rápidamente. Para eso no vamos a usar medios de tipo aburrido, sino una revista Rolling Stone. Ven, ustedes leen aquí Rolling Stone. Imaginen por un momento que Rolling Stone es la secuencia, la R, la O, la L es citosina, adenina, timina, guanina, adenina. Y así se va dando de determinada forma.
En este momento, esto querría decir que si yo leo Rolling Stone, y tal vez mi destino sea ser un rockero como Mick Jagger, pero la pregunta es, ¿yo puedo alterar las letras? Le paso mis dedos, no pasa nada. Mis genes no se pueden alterar. Solo se pueden alterar si le prendo fuego a la revista, o si la quiebro o la quemo. Por ende, nuestra genética es estable, como esos 30.000 genes. Pero lo que nadie había pensado es que no somos solamente lo que se lee, o sí, somos lo que se lee, no somos lo que está escrito. Acá está escrito Rolling Stone, pero si yo doblo la revista, ¿se lee ahora Rolling Stone? No, se lee Rolling. Esto quiere decir de que estoy recibiendo otra instrucción para que mi fenotipo exprese otra condición, ya sea de salud o de enfermedad. Esto que les estoy simbolizando, este papel, representa a las proteínas que sostienen las bases de adenina, citosina, timina y guanina. Entonces, básicamente, el ambiente, lo que yo mostraba antes, lo que hace es permitir o influir en que estas proteínas se doblen o se desdoblen, y a partir de esto se lea más o se lea menos, y se leen cosas distintas y los resultados son distintos. Si yo a su vez coloco mis dedos delante de Rolling, esto puede ser una metilación. ¿Esto qué hace? Ya se lee una nueva cosa porque el grupo metilo tapa esto, o una desmetilación, o hay otros fenómenos como acetilaciones, etcétera, que hacen que esto se lea de las maneras más diversas. Si hacemos el genoma es el mismo, sin embargo, la lectura del genoma varía. Esto es epigenética y el resultante, supongamos esta revista doblada, este es mi epigenoma. Mi genoma era Rolling Stone, pero mi epigenoma lee Rolling. Vamos entonces a continuar compartiendo las diapositivas que estábamos viendo. Vemos entonces, a ver si es que logramos aquí avanzar, un segundo problema, aparte de este primero, que era, somos lo que se lee en nuestro epigenoma. También vemos que somos lo que se lee en las bacterias de nuestro intestino. Esto es nuestro microbioma. Es la microbiota, que es esa vieja flora intestinal o que está en la piel, pero fundamentalmente en el intestino, que son virus, bacterias y hongos que tienen ADN y ARN que también se lee. Si se leen bacterias o hongos buenos, básicamente tenemos salud. Si se leen hongos o bacterias malos, tenemos enfermedad. Y por último, Bruce Lipton, que es el señor que ustedes observan arriba a la derecha, que sonríe, es un biólogo celular que escribió el libro La biología de la creencia y que básicamente fue tomado por este otro señor que ven al medio de la diapositiva, Martin Seligman, quien básicamente fue presidente de la Asociación Americana de Psicólogos y es el padre de la psicología americana. No vamos a contar aquí porque esto es un fundamento teórico básico para tomar la decisión ética con nuestra paciente que es cocainómana y desea la cesárea astral, pero simplemente saber que según el estado actitudinal respecto de la vida que tengamos nosotros, que se observó entre estas religiosas que fueron llamadas el estudio de las monjitas de Milwaukee, se observaba que aquellas personas que tenían genuina felicidad o genuino compromiso con aquellas cosas que sentían que debían hacer, vivían más años y más jóvenes y más sanos que aquellas religiosas que tendían a una actitud más de tipo autoflageladora, de amargura, por ejemplo, de escribir, he decidido para llegar a Dios autoflagelarme y torturar Dios sabe a quién, respecto de la religiosa que decía, qué suerte que estoy en un convento, me siento cada vez más cerca de Dios, porque era su elección. Hoy en día lo que sabemos es que no solo nuestra genética y el medio ambiente impactan, sino nuestra genética, pero también las alteraciones del epigenoma y la microbiota. Y aquí
inició nuestro dilema ético que vamos a considerar en la señora Juana Pérez. Juana Pérez está bombardeándose por varios lugares, además de los que ya conocíamos, el futuro de su hijo. Ella tiene en su vientre un niño que además ella eligió tener. Sin embargo, lo está convirtiendo a futuro en alguien enfermo. Hay un conflicto de intereses. Juana quiere disfrutar con la cocaína, aunque su niño salga algo perjudicado. ¿Quién tiene más derecho, Juana o el niño? Y si el niño tiene más derecho, ¿qué derechos tendríamos nosotros de imponerle ese derecho a Juana? Hay toda una serie de interrogantes que intentaremos dilucidar. Lo importante, antes que nada, es saber que cuando hablemos con Juana, ganar su confianza para tratar de buscar una primera solución de tipo comprensiva es muy importante, porque en el siglo XXI sabemos que droga versus placebo muestra la efectividad de la droga, pero placebo versus la nada, hay un montón de estudios que muestran la efectividad del placebo. Es decir, que los médicos también curamos por efecto placebo, por la confianza que nosotros les damos a nuestros pacientes. Y eso hace que haya algunos médicos que sean geniales con las mismas terapéuticas. Llegan a sus pacientes, les infunden una energía positiva, una convicción hacia la curación y hacia actitudes positivas. Así actuaban los chamanes o los brujos de la tribu, sumado a algún efecto de alguna hierba que pudieran haber encontrado, pero fundamentalmente actuaban por efecto placebo. El efecto nocebo es justamente lo contrario. Es el médico darwiniano que, confiado en el tratamiento, dice, bien, yo prescribo y usted hará tal cosa y le indico tal otra. La persona se siente muy lejos, se siente asustada. ¿Es esto ético? Evidentemente no. Entonces aquí sacamos una primera conclusión en esta noche para nuestra práctica. Tenemos que intentar, si queremos ejercer éticamente la tocoginecología, de ser empáticos con nuestras pacientes, poder llegar a ellas, convivenciar. Ser empático no es ser simpático, no es sufrir con la paciente. Para sufrir está la paciente. Si yo estoy sufriendo, quiero que ustedes me asistan, no que sufran por mí. De esta misma manera, pero lo que quiero es que me comprendan. Yo quiero sentir que ustedes comprenden y acompañan mi sufrimiento y están actuando para resolverlo o para resolver mi problemática, o si no estoy sufriendo, pues se trata de un embarazo, por ejemplo, para acompañarme, ya sea o en mis miedos, o en mis expectativas, o en mis alegrías. Hay un montón de posibilidades. Entonces, ¿cómo vamos a resolver estos problemas? Primero, evidentemente tenemos que dar esa información que hablábamos, porque si no, nunca nadie puede tomar decisiones. En el siglo XX predominaba la beneficencia. Yo le indicaba a la señora, ahí no hubiera habido dudas con Juana, llamemos a la policía para que la arreste y no pueda consumir cocaína. Sin embargo, a mí me gustaría ver, si ustedes llaman hoy a la policía, si básicamente no estuviera penado el consumo de cocaína en determinada dosis en Panamá, si la policía se la llevaría presa o le diría su beneficencia queda subordinada a otro principio, que es la autonomía, la decisión de Juana, que es otro valor ético. Pero cuidado, para que Juana haya tomado ese valor, tiene que estar informada en forma veraz, clara y sencilla. La primera cosa que debiéramos haber tenido que descartar era que Juana realmente tuviera la información correcta. Acá parece tener toda la información correcta. Hablo algo del caso simplemente para entender de que en este caso entonces vamos a hablar sobre valores de cuándo vamos a generar beneficencia en favor del niño, cómo respetamos la autonomía de Juana, cómo logramos su consentimiento informado. Sobre el final hablaremos algo de qué pasa si las cosas salen mal y nos echan a nosotros la culpa y iban a salir mal hiciéramos lo que hiciéramos. Si ustedes ven en este caso, la realidad es que difícilmente algo salga totalmente bien, es un caso muy desfavorable. ¿Y cómo tratamos de evitar esas noxas de los primeros 1000 días? Entonces, el marco teórico que vamos a discutir, las recomendaciones que hablamos, es simplemente lo primero, ese juego de cartas. Mirar todo el contexto, a dónde vive Juana, con quién vive Juana, qué información tiene, cómo llegó a eso, quién es, por qué es,
todo un contexto que nos tiene que permitir tener una mejor aproximación a nuestra paciente. Conocer a nuestra paciente y a su familia y a su grupo, su entorno. La segunda cuestión que tenemos que saber es conocernos a nosotros mismos. Esto parece algo un poco agresivo, pero hay que tener la humildad suficiente para saber que todos nosotros tenemos debilidades, tenemos nuestros prejuicios, tenemos nuestros biases. Por lo tanto, tenemos que saber que si tendemos a ser instructivos, tenemos que tener un esfuerzo en no ser demasiado instructivos, sino dar espacio a la autonomía. Si por el contrario tendemos a ser más bien elusivos, de no tomar decisiones, tenemos que saber que en algún momento tenemos que acompañar incluso con la oferta de opciones y decisiones a nuestra paciente. No basta simplemente decir, lo hice y me voy. No pueden ser Platón, tienen que ser Santo Tomás. Y para eso identificar en esta decisión quiénes están legítimamente involucrados. Siempre el médico como identificador, obviamente, la paciente y su hijo, porque obviamente van a recibir los beneficios o los perjuicios de lo que se haga, o de lo que decida Juana, ojo, ni siquiera lo que decíamos nosotros. Y también habrá que ver qué derechos puede tener o no tener el entorno de Juana, que por lo general son mucho menores, pero tal vez el padre de la criatura tiene evidentemente un derecho. Ya ahora, si se trata de los abuelos, es un derecho menor, los amigos es otro derecho menor, y las señoras de la vecindad seguramente casi ningún derecho. Clarificar qué es lo que está sucediendo con Juana e identificar opciones. Evaluar qué opciones, por ejemplo, entre el daño a Juana o el daño a su hijo. Y fijar dialogadas apropiadas, y cuando hayamos terminado algo y elegimos, reevaluar a posteriori de realizadas. Y siempre vamos a quedarnos con la sensación de la victoria de Samotracia, porque siempre lo incompleto aturde más el cerebro que el David de Miguel Ángel, que es la perfección. Siempre la gente va a ver aquello que faltó en lo que hicimos. Rara vez van a ver el David que construimos. Van a ver que a la victoria de Samotracia le falta la cabeza. Esto está entre nuestro cerebro y se llama efecto Zeigarnik, o el efecto de lo incompleto, que por eso hace de que nuestras conductas médicas muchas veces no sean apropiadamente valoradas y haya entonces ese error de hindsight bias. Esto alguna vez lo hablaremos, pero simplemente les cuento que en Olimpiadas, desde las de Atlanta, por ejemplo, siempre se observa que el primero que está en el podio ríe, el segundo llora y el tercero ríe, y algo diría, algo está mal, el segundo está mejor que el tercero. Alguien diría, bueno, pero el segundo perdió la final y el tercero ganó el tercer puesto. Pero atletas que corren en línea, que salen primero y segundo y tercero, el segundo llora, el tercero ríe, lo comprobaron Medvedev, Madej y Gilovic en las Olimpiadas de Invierno en Atlanta en 1995, y tiene que ver con que nuestro cerebro nos hace trampas. El primero obviamente está contento, el tercero consiguió el reconocimiento de pisar el podio, y el segundo siente que ya está en el podio, pero lamenta no estar en el primer lugar. Y de hecho el segundo es más infeliz que el tercero, pese a que ser segundo es ser tercero. Otra cuestión cuando elijamos conductas es que a veces pensamos que si buscamos una mala conducta hay un mal resultado y una buena conducta un buen resultado, y a veces ocurren las opciones contrarias. Por eso siempre tenemos que reevaluar. A veces las cosas no ocurren como a ustedes les parece. Si yo pretendo cruzar a nado el canal de Panamá, lo más probable es que fallezca porque no creo que sea posible cruzarlo a nado, no lo sé, habrá que verlo. Pero además si fuera el más rápido de los deportistas posiblemente tampoco lo lograría, o tal vez se puede. Pero supongamos que a mí, por algún motivo, me pongo a nadar, a suicidarme, pero de golpe me sopla un gran viento que me impulsa como un torpedo de una punta a la otra y lo cruzo. ¿Por qué esa vez tuve esa suerte? ¿Debiera intentarlo varias veces? ¿O la próxima que lo haga, lo más probable es que muera ahogado?
evidentemente voy a morir ahogado. Entonces, cuidado, un buen resultado no justifica una mala praxis, porque el buen resultado puede haber ocurrido pese a la mala praxis, y la mala praxis a posteriori nos puede llevar a un o a un mal resultado. Esto lo dejamos de lado y pasemos entonces simplemente al caso de Juana. Estaba embarazada, quería seguir consumiendo cocaína, está de 2 meses, quiere que se respete su decisión y además quiere inducir una cesárea. Así que bueno, ahora voy a cortar entonces las diapositivas y no sé qué capacidades tengo de dialogar con ustedes, ya sea en pantalla, por preguntas, a través del chat, o si no, si fuera imposible, yo iré resolviendo el caso. En un principio les agradezco haberme escuchado y vemos aquí, bien, que pueden dejar las preguntas. Si quieren pueden dejar preguntas o si no, en caso contrario, comenzamos a analizar las distintas opciones que nos representa el caso de Juana. Okay. Gracias, doctor. Por aquí me hicieron llegar una pregunta a mi WhatsApp. En el caso de Juana, si el médico posee una información, quedársela para sí sería como asumir el 100% de la responsabilidad. ¿Qué es lo ético ahí? ¿Debería él avisar a las autoridades? ¿Debería él hasta dónde está el límite de actuar y respetar también ese apoyo o la decisión de Juana? Bien, interesantísima pregunta. La respuesta voy a dar una respuesta universal y una luego a Panamá, porque en realidad es lo mismo. Está en el Código Penal de cada uno de los países. Con lo cual, si básicamente, yo sería un poquito ocioso de que yo ahora me pusiera a perder tiempo googleando rápidamente el Código Penal panameño, pero lo más probable, por derecho comparado, es que en el Código Penal panameño y el de casi todos nuestros países haya algo parecido al artículo 156 del Código Penal argentino, que básicamente lo que determina es el secreto médico. El secreto médico es que cuando el médico toma conocimiento de algo malo, ¿no es cierto?, tiene la obligación de guardar secreto, porque lo ha tomado por su condición de médico, ¿no es cierto? Es decir, si es que él, al notificar a las autoridades, estaría violando una ley que lo obliga a guardar silencio. Hay otro artículo en el Código Penal argentino, que también se repite en los diversos códigos latinoamericanos, que es el que eximente de responsabilidad, que dice, si yo causo un daño, supongo, amputo una pierna, para evitar un daño mayor, es decir, que alguien muera por una gangrena, básicamente no soy punible por amputar ese pie, aun cuando quien le amputé el pie no haya podido estar consciente para darme el consentimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me pide el artículo? Que yo sea ajeno a ese daño, o sea, que yo no le haya causado la gangrena al señor a quien estoy amputando, y que el daño que le cause sea inferior al que va a padecer. El señor con gangrena va a morir. Si yo le causo el daño, solamente va a perder el pie. Pero si este mismo señor con gangrena, aquí en la Argentina, agarra y dice, sé que tengo gangrena y quiero conservar mi pie y quiero morir como me da la gana, en este caso no hay ninguna duda, prevalece la autonomía. Y esto es la jurisprudencia prácticamente en todo el planeta sigue esto mismo. Es decir, ustedes, o sea, hay distintos países que admiten o niegan, por ejemplo, procedimientos como eutanasia o muerte asistida. Argentina obviamente lo rechaza, pero lo que todos los países dan por válido es que si el paciente toma una decisión y la hace respetar, puede prohibir la intervención del médico. Acá les traje este problema. Si bien es una sociedad de tocoginecología, el problema era obstétrico, no porque quisiera hablar de obstetricia en particular, si quieren la próxima vez
hablamos de algo ginecológico, o aquí mismo lo podemos hacer, pueden preguntar cualquier tema libremente, o cualquier caso que hayan visto, pero acá había un problema de conflicto de intereses, porque ustedes no tienen ahí un paciente, tienen dos pacientes, la madre por un lado y el niño por el otro. Y ahí vuelve la pregunta que hizo quien te envió el WhatsApp. Es decir, ¿y si callo? Evidentemente tenía obligación de callar en relación a la madre, pero ¿y si callo en relación al niño? ¿Qué sucede? Bueno, por el momento lo que básicamente muestra la legislación es que desde el punto de vista legal tenés obligación de callar, porque la madre es una persona que tiene derechos concretos y el niño tiene expectativas de derechos. Es decir, mientras que no ha nacido, no es persona. Si por el contrario el niño nace, ha nacido vivo, es persona, es un habitante de Panamá o de cualquier lugar de Latinoamérica. Y básicamente, en ese momento la madre le pega o lo daña, automáticamente puede llamar a todas las fuerzas de seguridad y al grupo SWAT sin ningún problema, porque hay una persona que está dañando a otra persona. Los derechos desde el punto de vista legal son equivalentes. Pero veamos entonces, si es que hay alguna pregunta me interrumpes, y si no, yo sigo con el caso específico de Juana. Juana, dijimos que tiene 2 meses de embarazo. Entonces ya sabemos que legal es, tienes que asistirla. Ojo, ¿y cómo te proteges legalmente? Bueno, no estás obligada a asistirla si te da asco asistirla. Tienes que conseguirle una derivación y punto. Si eres el único médico en toda la zona, tienes que asistirla forzosamente por una cuestión de no hacer abandono de paciente. Pero si no, puedes derivarla a otro médico o puedes asistirla. ¿Decides asistirla y sabes que vas al desastre? Lo que deberás hacer, y esto en todos los países es igual, vas a anotar una prolija historia clínica donde Juana además va a afirmar si quiere, y si no quieres va a dejar constancia que concurre y se niega a afirmar, pero que se le explica, primero, todo lo que se le explica, y segundo, a lo que ella se niega, y tercero, que ella te obliga a guardar secreto. Entonces, tú lo guardas. Eso te exime legalmente. Ahora veamos desde el punto de vista ético. Y yo diría, bueno, yo quisiera saber qué debiera yo sentir respecto de Juana. ¿Es un personaje horrible o no tanto? Para mí Juana es un personaje claramente horrible, espantoso, porque dentro de la perinatología, ya que hablamos de ética, existen en embarazo 2 grandes grupos de autores que toman 2 grandes líneas de pensamiento, que es importante. Uno son Nelson y Milliken, que plantean que toda mujer tiene obligación de cuidar su embarazo a partir del momento que decide llevarlo adelante. Ojo con esto, porque también en Argentina ahora estamos hablando sobre una ley de interrupción legal del embarazo, y a veces se me pregunta si el criterio de Nelson y Milliken sería un aporte hacia el grupo que opina que debiera no legislarse la interrupción legal voluntaria del embarazo. Y yo le digo, no, porque Nelson y Milliken lo que dice es al momento que decide, con lo cual, si la mujer tiene voluntad procreacional, decide ir adelante y bueno, allí es responsable. Si la mujer decide abortar, ¿no es cierto? Nelson y Milliken nada dicen al respecto, y la ley argentina legislará lo que la mayoría de nuestros legisladores finalmente voten, y la sociedad argentina lo debatirá según las posturas que cada uno tenga nosotros, desde lo legal y desde lo ético, que no necesariamente aparte tienen que ser coincidentes. Esto es en una misma persona. Alguien puede decir, yo no lo hago, pero tolero y me parece bien que otra persona pueda acceder a esto mismo, por ejemplo, pero yo tal vez no lo haría, pero estoy de acuerdo que la ley no lo prohíba, por decir algo. Las elecciones pueden ser muy variadas. Ahora, en el caso de Nelson y Milliken, a Juana debiera directamente dejar de drogarse, porque si ustedes leen, lo que dice el caso es que ella eligió continuar con su embarazo, entonces ya no puede hacer nada contra su embarazo, es responsable por su hijo. Legalmente no es punible, porque su hijo no es una persona
sino alguien que tiene expectativa de ser persona, hasta que alguna legislación determine lo contrario. Hoy por hoy, yo no conozco legislaciones, digamos, en el mundo, en toda Latinoamérica, que le den derechos de persona. Le dan derechos al niño por nacer, pero esos derechos son muy inferiores a los de una persona nacida con vida extraútero, ¿no es cierto? Por ejemplo, no hay derechos hereditarios intraútero, por decir algo. Si un niño muere antes de nacer, no hereda nada, y entonces las cadenas de sucesión se alteran en un derecho civil. Segunda postura, Frank Chervenak. Frank Chervenak, lo conocemos, fue presidente de nuestra World Association of Perinatal Medicine, es un profesor de Cornell, con quien hemos tenido el gusto de charlar en algunas oportunidades. Frank Chervenak dice que nuestro razonamiento debiera ser no instructivo hasta las 22 semanas. Es decir, que hasta el momento en que se alcanza la viabilidad fetal. Esto es básicamente, dice, ética debe haber, pero bueno, fíjate, Juana, hasta las 22 semanas puedes drogarte como te plazca. Yo no soy quien para indicarte que no te drogues, sí para informarte el daño que te hace la droga, pero puedo informarte, no instruirte. A partir de la semana 23, bueno, querida, podemos respetar tu voluntad, pero cada vez que entres a mi consultorio, ya sea para Nelson y Milliken, o para Chervenak, o para quien fuera, ahí ya el razonamiento es unánime. Recibirás una constante filípica explicándote el daño que estás haciendo, una y otra vez lo anotaremos, y una y otra vez trataremos por todos los medios, desde los más posibles y empáticos posibles, hasta cualquier otro que podamos lograr convencer a Juana de que abandone esta actitud. Respecto de la cesárea astrológica, básicamente, ¿habría que hacerla? ¿Juana tiene derecho a exigirnos esto? Evidentemente no, porque hay un planteo. Es una mala conducta médica que va a dañar a un niño, y en el momento que se haga la cesárea, el niño va a ser una persona con vida. Así que si la hacen, van a ir presos, además de generar un pésimo resultado médico. En ese caso, lo que se le dice a Juana es que busque cualquier otro profesional que esté dispuesto, si es que hay alguno que luego quiere afrontar el riesgo de el grupo de abogados buitres que van a rodear a Juana y que amablemente le dirán: señora, usted no comprendía el riesgo, el médico tenía la obligación de negarle la cesárea, no se la negó, y le hagan a ustedes una demanda por miles y miles de dólares. Ahí nuevamente lo legal se cruza con lo ético. La resolución final a este problema, y quedamos abiertos a preguntas, dudas o a cualquier otro caso que quieran charlar si lo hay, o si no damos por terminada la reunión, es básicamente que, como recomendaciones, primera cuestión, esto es un manual de supervivencia. Primero, identifiquemos qué es lo legal, porque si incumplimos la ley vamos presos, y nosotros nosotros también tenemos un compromiso ético con nuestros seres queridos, con nuestras familias. Si incumplimos la ley, perdemos nuestra fuente de sustento, podremos ser tal vez muy agradables para la locura de Juana, pero no necesariamente para nuestra familia. Así que primero de todo se aplica la ley, le guste o no. Segunda cuestión, la moral, elijamos aquella moral que nosotros sintamos que realmente vivimos. Es muy feo tener una moral que uno no siente como propia. Realmente tratemos que adherir a una moral apropiada. Yo, por ejemplo, decía mi padre, que también fue un médico, que hay algunas morales utilitarias que vienen del utilitarismo americano, que plantean de que si uno es muy rico, podría ser cualquier desmadre, porque evidentemente ser rico implica que tiene la gracia de Dios, porque es rico porque Dios está permitiendo que uno fuera a ser rico. Esto, para la moral judeo-cristiana o cualquier otra moral más o menos coherente, es una estupidez. O sea, uno debe ser buena persona. La mayor o menor fortuna no implica. Pero fundamentalmente algo, y esta es la norma, identificar ¿cuál es el problema? O sea, no mirar solo lo que dice Juana, sino ¿quién es Juana? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los aspectos médicos? ¿Cuáles son los aspectos legales? ¿Cuáles son los aspectos éticos?
quiénes somos nosotros, qué hay alrededor, y a partir de allí se pueden conseguir buenas soluciones. Es difícil enseñarlo esto desde una charla a través de Zoom. A mí me gusta mucho más cuando podemos estar cara a cara en un salón, porque se generan discusiones a veces feroces, porque alguien pregunta algo, se desinhibe, ahí se da cuenta que se podía preguntar cualquier cosa, porque no hay preguntas correctas y preguntas incorrectas. Un dilema no tiene una única solución, y hasta podríamos llegar a finales donde cada uno de ustedes tuviera una solución y me dijera, ¿y usted, profesor, qué opina? Y yo diría, ¿o qué me recomienda? Y yo le diría, y que adoptes tu solución, porque tú eres el médico, no soy yo. Yo voy a adoptar en Buenos Aires la mía. Tú en la ciudad de Panamá o en el lugar de Latinoamérica donde estás, adopta la tuya, porque de esa manera seguramente vas a lograr el mejor beneficio para ti y para los pacientes. Tratemos de no ser instructivos a distancia, hay que vivir las situaciones usando esto que quedará a disposición en mi blog, en rkekliblogspot.com, yo mañana ya lo voy a tener publicado, en la Sociedad de Panamá, donde ustedes podrán pedir cómo obtener el libro y los links, ¿no es cierto?, si es que lo desean y la sociedad desea distribuirlos, o directamente comunicándose conmigo. Yo no sé si hay Nunca lo alguna interrumpa, otra pregunta. doctor. Sin pena a los que están de asistentes, podemos abrir los micrófonos, a que sí que simplemente me levantan la mano y yo los voy habilitando para que puedan hablar. Somos pocos y quizás eso nos va a permitir interactuar de una mejor manera. En un momento vi que la doctora Troya me había levantado la mano, no sé si quiere que le conceda la palabra. También muchos de ustedes tienen mi WhatsApp, así que me pueden escribir y yo los habilito para acá, para que puedan conversar sin problema. Tengo una pregunta en la sección, dice, ¿tiene el no nato derechos si nace prematuramente y por eso muere? ¿No es una falta de beneficencia para el niño? Pregunta el doctor Raúl de Jesús Quijada. Sí, claramente tiene, claramente en el momento, a ver, el problema es, éticamente y dentro del derecho natural, obviamente tiene derechos. Dentro de la legalización, de lo legal, o sea, dentro de lo que es lo que se llama la filosofía del derecho, hay distintos autores, algunos que son más bien de tipo de derecho natural, que dicen, bueno, veamos, o sea, y obviamente el sentido común nos indica que sí tiene derechos, y hay otras personas que simplemente dicen, no, el único derecho que vale es el derecho positivo, es decir, el que está escrito en las leyes. A ver, entonces esa pregunta es muy buena porque tiene dos respuestas. Para la ley, tendrá el derecho que corresponda al lugar geográfico donde esté ocurriendo ese embarazo en cuanto al derecho civil y a los tratados internacionales a los que haya adherido ese país, ¿no es cierto? Este es un primer planteo. Desde el punto de vista del derecho natural, obviamente que tiene, según Nelson y Milliken, derecho desde el mismo momento de haber sido concebido, porque Juana decidió seguir adelante, y desde Frank Chervenak, derecho desde las 22 semanas, y para aquellos que se oponen a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, tiene derecho desde el momento de la concepción. No necesitan tampoco, porque al fin y al cabo, Nelson y Milliken y Frank Chervenak no son más que doctrinarios, de la misma manera que alguna otra persona puede plantear. Y otro, por el contrario, podría plantear que no tiene ninguno hasta el momento que nace y no habría que hacer nada. Yo lo que puedo decir simplemente es mi opinión personal, la del profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, Roberto Quiliquian. Para mí, Roberto Quiliquian, persona, ni siquiera en la universidad, pues le preguntan a otro profesor y posiblemente tenga otra idea. Para mí, en el momento que la mujer decide llevar adelante el embarazo, es decir, quiero llevarlo adelante, eso la obliga a responsabilizarse por su niño, y yo en ese caso con mi paciente voy a tener que asuma esas responsabilidades y desista de la cesárea astral, que por supuesto no se la voy a dar, ahí le voy a informar que no se la voy a hacer, que tiene todo el tiempo del mundo para buscar a algún loco si es que lo consigue,
Y por supuesto le voy a decir por todos los medios que no, ¿cómo se llama? Que no se drogue. Es decir, y si se droga, voy a intentar que se drogue lo menos posible. No sé, lo más que pueda. Haré el máximo esfuerzo en favor de ese niño. Me pareció, sí, ahí que había alguien que estaba intentando hablar. Me pareció que aparecía en pantalla. No sé, bueno, me parece que... Doctora Carmen, no sé si, bueno, le acabo de habilitar el micrófono a la doctora Carmen, que en un momento me había levantado la mano, no sé si... Lo tiene deshabilitado, Patricia, yo lo veo como que estuviera muteada. Capaz que nos está hablando y no la podemos escuchar. Yo la veo silenciada. ¿A la doctora Carmen? No, yo ya le solicité para que reactive Bueno. su audio. Vamos a ver. Bien. Sí. Solicitar reactivar audio ya está habilitado, no sé. Si alguien más desea tomar la palabra, hacer una consulta en vivo, sin problema, tenemos micrófonos abiertos unos minutos, podemos darles la opción para preguntar y hacer uso de la palabra de manera directa. Doctor, no sé si, creo que, entonces, mientras esperamos unos minutos, pues me permito solicitarle o cederle nuevamente la palabra para algún mensaje adicional, algún comentario que debemos tener importante antes de finalizar la noche. Bueno, simplemente ya que tenemos unos minutos más, hablamos de algo que no es ética pura, pero que es hindsight bias, que básicamente es algo que nos puede llevar algo para llevarnos a casa, que puede ser de mucha utilidad, o cuando van a un juicio. Normalmente ocurre algo, nos pasa, enfrentamos un mal resultado. Una paciente muere, una paciente tiene un daño, y eso hace ya sea que en un Ateneo nos digan, en un Ateneo médico, nos digan que actuamos mal, o que en un juicio nos quieran condenar civil o penalmente. Es muy importante que a lo largo de esta charla nos quedemos con que esta sensación es un impacto emocional que deriva del efecto Zeigarnik, es decir, de que el mal resultado forzosamente, por ser incompleto, debía derivar de una mala acción. Vemos en esta diapositiva que hay 4 posibles combinaciones. Uno pensaba que había una diada y sin embargo hay una tetrada. La diada es mala praxis, mal resultado, buena praxis, buen resultado. Si esto fuera verdad, no habría ni juicios ni ateneos médicos, porque con un mal resultado tendrían que castigarnos tanto en el hospital por haber hecho mal las cosas o absolvernos en un juicio por haber hecho bien las cosas y el resultado es bueno. Sin embargo, lo que habitualmente ocurre es que a veces se tiene suerte. Una vez hizo una encuesta a neonatólogos en los Estados Unidos y se le preguntó, ¿cuántos de los casos que se demandan en los Estados Unidos de América usted cree que son verdadera mala praxis? Y los neonatólogos respondieron masivamente en esta encuesta que el 80% de los casos que se demandaban no eran mala praxis profesional, simplemente eran mal resultado que no se había podido evitar. Por otro lado, les volvieron a hacer una pregunta, le dijeron, de todas las malas praxis que usted vio en su vida como neonatólogo, ¿cuántas se demandaron y cuántas pasaron sin que nadie hiciera un juicio? Dijeron 20%. Y alguien alguna vez escribió esto y dijo, qué ironía. Entonces, si era un tribunal a ser demandado legalmente, no depende de la buena o mala praxis mayoritariamente, aunque sí, esperamos que así fuera lo más posible, pero dependía fundamentalmente de otro factor. ¿Saben cuál era el factor? El factor era el vínculo que establecía el médico con su paciente. Cuando había praxis desastrosas, pero el vínculo del médico era bueno con el paciente tendía a considerar que había sido bien atendido. Porque de hecho el paciente es lego, no tiene información médica. Cuando el vínculo
a mí me toca defender médicos que han actuado perfectamente bien. Yo soy médico y abogado, me dedico no tanto a la abogacía, sino a dar letra a abogados de cuestiones médicas para poder hacer defensa en tribunales. Y a veces me dicen, Roberto, ¿por qué tanta hazaña con esta persona si técnicamente me dices que actuó bien? Y yo le digo, tenemos un grave problema. Esta persona, a lo largo de su atención médica, construyó un mal vínculo con ese paciente. Entonces ese paciente necesita creer que el mal resultado fue culpa de una mala atención médica. Lo que está percibiendo en realidad es un mal vínculo emocional con el médico. Pero fíjense hasta qué punto el saber comprender, el saber empatizar, nos puede permitir sacar mejores resultados y evitarnos dolores de cabeza. Esto se llama hindsight bias, es valoración errónea del pasado. El que ve un buen resultado tiende a pensar que se actuó bien, el que ve un mal resultado que actuó mal. Y el cuentito de Enron tenía que ver con que cuando la energética americana Enron cae, los accionistas que tenían acciones de Enron fueron a demandar a Arthur Andersen. Fíjense que Arthur Andersen, como Arthur Andersen, ya no existe más en el mundo. Se llama Accenture, hasta tuvo que cambiar el nombre. Y Arthur Andersen tenía calificadas como AAA las acciones de Enron. Entonces le hicieron juicio a Arthur Andersen. Dice, perdón, usted es un calificador de riesgo de primer nivel. Me dice a mí que yo tengo mi dinero seguro y al día siguiente quiebra la compañía energética. Págueme usted mi pérdida de dinero. Y Arthur Andersen, para defenderse, por primera vez en la historia, consiguió psicólogos y dijo que no, que había hindsight bias, que el mal resultado no era por una mala acción de Arthur Andersen. Pero el juez americano, que por lo general suelen ser serios, le dijo, ok, es posible, pero entonces de-bias. ¿Y cómo hacen el de-bias? Volvemos para atrás. Entonces, ¿había que hacer una cesárea porque el niño se murió? Volvemos para atrás y miramos la situación en la que se nos dice que tendríamos que haber hecho una cesárea. La primera trampa al razonamiento es que si en ese momento hacíamos la cesárea, el análisis contrafáctico llevaría a decir el niño estaría vivo o habría muerto después, pero hubiera nacido vivo por la cesárea, pero después tuvo una muerte súbita intraútero, o sea que aparentemente había que hacerlo. Pero uno sabía que ese niño iba a morir, no, no sabía. Entonces, ¿qué condiciones tenía esa madre para hacerle una cesárea? Si tenía un signo de alarma, que a ella y a todas las mujeres que tuvieran ese mismo signo le hiciéramos una cesárea prematura, entonces hubo, ¿cómo se llama? Una falta, hubo un error que nos hemos cometido. Si por el contrario esa paciente no tenía ningún signo de alarma, lo que estaríamos postulando es entonces que a todas las pacientes habría que hacerle a las 30 semanas una cesárea, porque hacia las 38 el niño no se muere. Imaginen entonces cómo sería la mortalidad neonatal y los desastres, es fácilmente comprensible. Esas son las técnicas que siempre, cuando estén en una situación de un dilema ético o de un dilema legal, o que deban argumentar, ya sea ante un juzgado o a un tribunal de ética, o ante situaciones conflictivas, estamos a disposición a través de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología para poder ayudarlos y poder enfrentar vuestra problemática. No se aíslen, hagan prevención primaria, secundaria y terciaria. Prevención primaria es antes que les ocurra el desastre, cuando tuvieron un mal resultado y ven que algo puede pasar, cuando vino Juana y les trajo su carta de cocainómana y cesárea astral, no se queden solos en casa sufriendo. Pregúntenle a alguien más que sepan. La Sociedad de Panamá tiene expertos que pueden ayudarlos en esto. Segunda cuestión, si el drama ya ha ocurrido, tampoco se avergüencen. Es preferible pedir ayuda cuando uno no pidió antes, en medio del incendio, que después que las llamas hayan consumido todo. No será lo mismo que prevenir el incendio, pero por lo menos salvaremos algunos ambientes de la casa. La prevención terciaria, lamentablemente, es cuando ya se les incendió la casa
y en ese caso lo único que podemos hacer es ayudarlos a reconstruirlas. Así que si no hay más preguntas, yo les estaré agradeciendo el haber tenido la gentileza de escucharme esta noche, lo mismo que al señor presidente de la Sociedad Panameña y a toda su comisión directiva, y estoy en cualquier momento a disposición de ustedes. La comisión directiva tiene la forma de contactarse conmigo, ya sea para lograr vínculos con la Asociación Argentina de Perinatología, para participar de la misma, si quieren, como miembros extranjeros, y ojalá podamos vernos, ya sea en vuestro próximo congreso en Panamá, donde gustoso estaremos, como de igual modo en algún momento que yo pueda viajar a Panamá o ustedes a Buenos Aires, lo que veo más posible. Cuando terminemos con esta pandemia, vengan a Buenos Aires y cómprense todos, que va a ser la única momento en la historia del planeta en que en dólares Argentina va a estar más barata que Panamá. O sea que es el momento para visitarla, cuando bien termine la pandemia. Así que nada, simplemente si hay alguna otra pregunta y si no, simplemente agradecer. Gracias, doctor. Tenemos, bueno, en la sección de preguntas, más que una pregunta, tenemos un comentario de parte de la doctora Bielka Rodríguez. Excelente charla, muchas gracias. Y veo que el doctor Álvaro de Ramuspe nos había pedido la palabra. Lo voy a habilitar para doctor, cuando guste. Tenéis que habilitar su micrófono, por favor. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Buenas noches, Álvaro, Bueno, un gusto escucharte. Excelente. No solamente para agradecerte, Roberto, la verdad es que, como ya te he comentado de manera como antecedente, la Sociedad de Panamá hace ya más de 6 años que trabaja, digamos, en un plan estratégico, y obviamente este tema era un tema, digamos, de necesidad. Y bueno, creo que también tú has demostrado con creces a lo que ya te conocemos, pero sobre todo a los que no te conocen y a lo que te van a conocer, porque esta sesión ha sido grabada. Y obviamente hoy la gente también, por distintas circunstancias, hace que muchas veces prefiera escuchar la sesión grabada. Puedas obviamente volver a estar, porque evidentemente tu perfil docente, tu actividad y tu experiencia hace que finalmente pues seas una persona, digamos, de clase mundial, donde no solamente tienes el reconocimiento de tu país, sino también, creo, de toda Latinoamérica. Entonces, agradecerle a la Sociedad de Panamá el haber aceptado la propuesta para que tú pudieras estar en este webinar. Y por supuesto, como lo dijo el presidente, pues ya contaremos contigo también para próximos eventos académicos que organice la sociedad. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos quienes esta noche me han escuchado, y estamos siempre a disposición a través de la Sociedad de Panamá y también a través de mi amigo, el doctor Álvaro de Ramuspe, que bueno, es alguien a quien yo aprecio profundamente porque compartimos visiones de la realidad médica que a veces hacen de que uno se sienta muy bien charlando con gente que uno entiende que tiene visiones muy parecidas del mundo, aunque también tenemos nuestras diferencias y nos peleamos bastante como buenos amigos que somos, y eso es muy divertido también. Gracias a todos por habernos escuchado y a sus órdenes siempre. Muchas gracias, doctor. Entonces, hemos finalizado nuestro simposio. De mi parte y en nombre de la sociedad, pues bienvenido a Panamá cuando sea posible. Esperamos también, como le dijo el doctor Jaime, poder contar con usted en nuestras próximas actividades docentes y quizás en el congreso del año próximo. A quienes nos acompañan hoy, pues otra vez, muchas gracias por conectarse. Ya el webinar número 21 del año. Sí, y estamos todos de acuerdo en que ya estamos casi que en modo navideño, y aún así sacan tiempo para estar conectados un buen rato con nosotros y aprovechar las oportunidades que la sociedad les está dando para el desarrollo profesional.
La SPOC seguirá trabajando para llevar educación médica continua a nuestros profesionales, a nuestros miembros, al resto de los profesionales de la salud de Panamá y de la región. Bueno, los invito a todos a seguir nuestras redes sociales, SPOC PMA en Instagram, SPOC Panamá en Facebook. Si quieren, este webinar está quedando grabado en Facebook, también estará en la plataforma, en el canal de YouTube. Pueden ver los anteriores y bueno, seguimos en contacto. Feliz noche para todos. Doctor, una vez más, gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias.